Bueno, estamos de regreso, coronel. Planteábamos en el segmento anterior que usted decía, es que tiene que ver lo que está ocurriendo también en la forma en cómo se están eligiendo funcionarios, como el presidente de la Corte o presidente de la Corte de Cuentas, decía usted, Tribunal Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia, Tribunal de Ética Gubernamental, Fiscal General de la República, porque los mismos diputados eligen, ¿verdad?, a estos funcionarios que se ha cuestionado que responden al final a los intereses de quienes los han promovido o patrocinado para que lleguen a esos puestos. Pero fuimos más allá con lo que decía Aldo. ¿Y será que esto va a cambiar con que se cambien los personajes pero se mantengan los mismos partidos políticos? ¿Qué opina usted? Primeramente, habría que ver si de las instancias más altas del Ejecutivo se da también el ejemplo, ¿verdad? O sea, en este momento el presidente de la República es un referente en el liderazgo nacional. Ahí comienzan algunos señalamientos. O sea, vale decir, el gobierno de la República está actuando y designando a sus funcionarios por meritocracia, o hay nepotismo ya así apreciable a simple vista. Esto es algo que debemos analizarlo. O sea, ¿cuál es la forma de cómo se designa a un funcionario? Porque la elección de los futuros diputados de la Asamblea Legislativa, la población va hoy a votar definitivamente por rostro. Va a decir, yo quiero elegir a candidato tal, porque si me parece que tiene, ¿cómo se llama?, los atestados como para estar al frente de un curul y que pueda, ¿cómo se llama?, que pueda aportar mucho a la nación, al país, en los diferentes temas de nación. Pero aquí es donde viene la gran apuesta, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que marca? ¿Qué es lo que va a determinar que si se cambia o no se cambia? Estamos yendo en esa medida, se están dando las señales correctas de que este tema del nepotismo se va a erradicar. Hay ejemplos ahorita, los pudiésemos mencionar, que hay ejemplos ya de nepotismo en este momento. Claro, porque nepotismo no es simplemente, mira Aldo, vení, te contrato, sos mi hermano, pero no te asigno salario. El nepotismo no está en función de que si tienes o no tienes salario. El nepotismo está en función del grado de consanguinidad y lo que la ley ha regulado, que precisamente un hermano no va a afectar a un hermano. Y por esa razón es que no voy a llevar yo a mi hermano como asesor de la Asamblea Legislativa, porque muy probablemente mi hermano sí me va a esconder algunas cosas que otro funcionario puede ser que no las esconda. Apreciar, valorar en qué momento esto puede cambiar, ese es un trabajo arduo de todos. Aldo, ¿qué te parece lo que dice el coronel? Porque es importante también, y yo lo establecí, esto no es un problema solo de la Asamblea Legislativa. Quizás la Asamblea está ahorita en vitrina, porque la percepción de la sinvergüenzada es más grande ahí, vea. Imagínate hasta dónde hay que analizar las cosas a profundidad en términos de ejercicio transparente del poder, manejo de fondos públicos, porque aquí estamos hablando de fondos públicos, ¿verdad? Porque eso es lo que hace esto escandaloso, que son fondos públicos los que están involucrados. Usted en su casa puede contratar, si quiere, a su primo, su sobrino, su tío, etcétera. Pero en el Ejecutivo y en el Legislativo, por ejemplo, ya se eliminó las figuras como, por ejemplo, el seguro privado de salud, por ejemplo. Antes habían unos seguros de salud envidiables a todo nivel, ¿verdad? Pero el órgano judicial, por ejemplo, lo sigue manteniendo. El órgano judicial, como en esa sumentada independencia y que se le designe el 6% del presupuesto por constitución, no se alcanza casi nunca ni a gastar todo, y a final de año anda viendo de qué manera hasta canastas, bonos, y les anda dando a la gente porque no se tienen que gastar el dinero. Y tienen seguro de salud, y todos son trabajadores, y está el seguro social. Entonces, para muestra un botón. Entonces, sí es cierto. Y había, fíjate, me voy a
me voy a reservar el nombre porque no estoy autorizado a decirlo, pero ahí había un líder sindical del órgano judicial, porque hay como 20 sindicatos, ¿verdad? Sí. Que decía que presidentes de la Corte Suprema de Justicia acallaban a las protestas, a los liderazgos de los sindicatos, ofreciéndoles plazas para sus familiares. Ahí está otro señalamiento. O sea, digo, ese tipo de cosas pululan, se expresan en lo privado, pero es en la voz popular, pues. Entonces, y entonces quiere decir que si en la Asamblea Legislativa, imagínate cómo están las cosas, cómo estará en la Corte Suprema de Justicia, cómo estará el nepotismo cruzado de magistrados teniéndole los familiares a los diputados y los diputados teniéndole los familiares a los magistrados. O sea, para ir más allá de lo que está ocurriendo. Lo mismo que decía el coronel, ¿verdad? El tema de la presidencia de la República y también cómo se han manejado las cosas dentro de la presidencia de la República. Pero tú me preguntarás, está bien, hay que saber la verdad, escarbar, llegar al conocimiento preciso de todo esto, sí, pero ¿cuál es la solución? ¿Hay alguna solución? Sí, claro que la hay. Sí la hay. Claro que la hay. Otros países han salido de esto y hoy en día son ejemplos y referentes sobre, por ejemplo, el ejercicio de la función pública. Hay que impulsar una carrera de la función pública, por ejemplo. Exacto, hay que impulsarla y hay que aprobarla. Y le están dando largas porque, pues sí, saben que ahí se van a ir un montón de posibilidades que actualmente tienen discrecionales la clase política. Es que la clase política tiene que entender, lastimosamente, y esa fue una de las consecuencias de la partidocracia, que no son un estamento todopoderoso de la sociedad. Fíjate que a la clase política le pasó casi lo mismo que le pasó al estamento militar durante las dictaduras. El estamento militar llegó un momento en que llegó a considerarse como un estamento que estaba por encima del bien y del mal. O sea, algo así como un estatus, una especie de estamento que a nosotros no nos puede alcanzar el brazo de la ley, estamos por encima de la ley, nosotros dictamos lo que hay que hacer. Y a la clase política partidocrática le pasó lo mismo. Pierde el poder el estamento militar después de los acuerdos de paz, pero este nuevo estamento político que se monta, se empezó a creer que estaba por encima del bien y del mal, porque pretender poner funcionarios para que sirvan de tapaderas o para que no hagan lo que tienen que hacer y encubran la corrupción, es pretender que voy a estar por encima del bien y del mal y que yo como político soy intocable y me puedo enriquecer, puedo hacer corruptelas y me puedo beneficiar a mí y a toda mi cohorte familiar sin que a mí me pueda pasar absolutamente nada. Yo estoy más allá del brazo de la justicia, ¿verdad? A todos los demás se le puede aplicar, pero a mí como político no. Pero la clase política esa que dice Norman Quijano, el desvergonzado de Norman Quijano, sale diciendo que está desprestigiada, se ha autodesprestigiado. Ella sola se ha autodesprestigiado por estas prácticas. Entonces la pregunta con la que arrancamos este segmento, ¿será que la solución es cambiemos estos 84 y pongamos otros 84, que por cierto no deberían ser 84, sino que deberían de ser menos? Pero cambiémoslos a estos 84 y se mantienen los mismos grupos, los mismos partidos políticos, Arena y el FMLN. No. ¿Por qué? Porque estos partidos han probado que no pueden cambiar. No solo no quieren, no pueden cambiar. Pregúntale a Oscar Ortiz, por ejemplo, qué es lo que está tratando o qué es lo que le han permitido cambiar en el FMLN. O preguntarle a López Davidson qué es lo que, o a cualquier miembro de Arena, qué es lo que ve cambiando en Arena, ¿no? Entonces, como no pueden ni quieren cambiar, me parece que ya hay una expresión de la gente que es la que va a ser el actor sustitutivo, porque la posguerra, el sistema político de la posguerra se acabó. Pero te pregunto, cambias los partidos, son desplazados los partidos políticos por la ciudadanía, ¿verdad? Les quitan el poder que se le delega por medio de la votación al pueblo. Se cambian los personajes porque lo más seguro es de que como ya están hartos de que los mismos van a las candidaturas a diputados y todo lo demás, y van otros actores. Pero mantenés el sistema, coronel. Mantenés las reglas con las que se desempeña en el aparato de Estado. ¿Podrá encontrar algún cambio en eso? Fíjate que el problema y se identifica dónde puede haber un punto de inflexión en el cual pueda corregirse. Se ha señalado por la vía jurídica
ya sea por una ley de servicio civil o una ley de la función pública, de la función administrativa, que regule la forma de cómo se contratan los empleados del Estado en cualquiera de los 3 órganos de Estado. El Estado ejecuta un presupuesto arriba de 6.400 millones de dólares, de los cuales la Asamblea Legislativa solamente tiene 52 millones de dólares. Y en estos 52 millones de dólares es donde se han encontrado los problemas que tienen los partidos políticos, en el punto de que la asignación presupuestaria que tienen los partidos vía Asamblea Legislativa para operar, en el cual se le asigna una cantidad de dinero para que el diputado contrate plazas, si el problema no radica en que contrate a plazas, si el problema radica en que está contratando a personal que no está llegando a trabajar, el problema radica en que está contratando a personal por vínculo de consanguinidad, no por meritocracia, sino porque es mi pariente, porque es mi familiar. ¿Qué estaría pasando entonces en el órgano judicial que ejecuta arriba de 380 millones de dólares? ¿Qué va a estar pasando en el órgano ejecutivo que ejecuta 5.000 millones de dólares? En las autónomas, semiautónomas. Si es que esto lo que debe de buscarse es sanear el país para no seguir repitiendo los problemas que hemos venido repitiendo. En un momento determinado a los partidos políticos creyeron, y así como lo dice Aldo, que tenían suprapoderes sobre los cuales ellos podían decidir y que nadie los iba, ¿cómo se llama?, a fiscalizar. En la era de la digitalización, en la era de las redes sociales, en las cuales se convierten en los escrutadores públicos más importantes que hay, hoy sí podemos ver entonces qué es lo que están haciendo nuestros diputados, nuestros ministros, y sobre la base de ellos poder emitir una opinión. Yo quiero también expresar en mi calidad, imagínate, se habla bastante de la dictadura militar, pero al menos la dictadura militar les dejó más de 5.000 escuelas, les dejó universidades, les dejó bachilleratos, casas de la cultura, puertos, carreteras, aeropuertos, presas hidroeléctricas. Lo que estamos viendo en este momento es que no se está generando nada para el país y que la corrupción se ha incrementado de una forma tal que le rebalsó a la gente y que dijo, bueno, aquí ya estamos hartos de lo que estamos viendo y tenemos que buscar a alguien que gobierne de una forma diferente, y es de esa forma como llega el presidente Nayib Bukele al poder, sobre la base del hartazgo de lo que la gente estaba viendo y que no se veía ningún cambio en positivo. Bueno, vamos a la pausa, tercera y última.